tiene comorbilidades. El manejo del EPOC va dirigido a disminuir la exposición a factores de riesgo. Se debe de ofrecer vacunación y asesorar respecto a un estilo de vida saludable, así como verificar que la técnica de los inhaladores de los fármacos sea la adecuada, porque pues como veremos la mayoría la mayoría de los medicamentos se dan por esta vía. Y como les decía, la espirometría, que es por lo menos, o las recomendaciones que emite la GOLD, es que la debemos de repetir por lo menos una vez al año. Esta es la primera herramienta, el MMRC, en donde el grado 1, o bueno, idealmente esta se la deberíamos de dar a nuestros pacientes y que ellos la contesten, en donde el grado 1 dice que el paciente solo siente falta de aire, o bueno, yo solo siento falta de aire con un ejercicio extenuante. El grado 2 es cuando el paciente siente falta de aire o disnea cuando está apresurado o camina a una colina. Es el 1, perdón. El grado 2 es que el paciente siente disnea cuando camina más despacio que las otras personas de su misma edad en un mismo nivel, es decir, como en plano, porque siente disnea, por eso camina más despacio y o se tiene que detener en ese tramo para tomar aire. El grado 3 quiere decir que igual se detiene para tomar aire o se detiene a descansar cuando camina aproximadamente 100 metros en plano. Y por último, el grado 4 es que el paciente siente falta de aire o sensación de falta de aire cuando se cambia o hace actividades de la vida cotidiana. Y la otra herramienta que podemos ocupar para evaluar los síntomas que pueda tener el paciente es esta, que se llama CAT, que igual de la misma forma deberíamos de tener estas escalas en el consultorio para podérselas proporcionar. Y bueno, nada más de manera de recordatorio les pongo la herramienta ABCD de la GOLD, porque de acuerdo a esta clasificación, nosotros vamos a otorgar el tratamiento para los pacientes con EPOC en una fase estable, perdón. Entonces, bueno, el fenotipo A o el tipo A es cuando el MMRC es de 0 a 1 o el CAT es menor a 10. Y el número de exacerbaciones severas es de 1 a 2 o no llegan, o que el paciente tiene exacerbaciones, pero estas son leves y no llegan a una hospitalización. En el grado B es igual el mismo grado de exacerbaciones, sin embargo la sintomatología es mayor. Vamos a tener que el MMRC será mayor o igual a 2 y el CAT igual será igual o mayor a 2. Y en el fenotipo C, aquí lo que va a cambiar en el C y en el D es que estos serán como exacerbadores, o mayormente exacerbadores. Tienen más de 2 exacerbaciones al año y por lo menos una de estas los lleva a una admisión hospitalaria, en donde el C, la sintomatología no va a ser tan marcada con un MMRC de 0 a 1 y un CAT menor a 10. Sin embargo, el D es exacerbador y además una sintomatología pues bastante marcada. El manejo del EPOC o el algoritmo que nos proporciona la GOLD es el siguiente. Primero, pues realizar el diagnóstico de acuerdo a los síntomas, a los factores de riesgo y con espirometría, posteriormente realizar una evaluación inicial en donde tenemos que medir GOLD para la FEBI, para la FEB1 para clasificar el GOLD del 1 al 4, la evaluación de los síntomas, historia de exacerbaciones, el estatus de tabaquismo y las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Posteriormente debemos de otorgar un manejo inicial en donde debemos de hacer hincapié en que el paciente deje de fumar, ofrecerle vacunación
darle información acerca de un estilo de vida activo y de ejercicio, proporcionarle una terapia inicial, darle educación acerca del manejo de sus factores de riesgo, la técnica de inhalación, plan de acción en caso de exacerbación y manejo de las comorbilidades que tengan. Posteriormente, en cada visita del paciente siempre debemos de preguntar esto o evaluar lo siguiente, o sea, cuáles son los síntomas, si ha tenido exacerbaciones desde la última vez que lo vimos, si sigue fumando o ya dejó de fumar o si lo abandonó y ya recayó, si tiene exposición a otros factores de riesgo, si la técnica de inhalación es la adecuada, o sea, todas las visitas debemos de evaluar si el paciente está teniendo una buena técnica de inhalación. Y también verificar cuál es la adherencia al tratamiento, si realiza actividad física y o ejercicio, si requiere oxígeno suplementario u otros tratamientos, vacunación, revisar si estamos en periodo de vacunación, ahorita vamos a ahondar más en este tema, y lo mismo, manejo de las comorbilidades y bueno, la espirometría anual. Y posteriormente a esto tenemos que ajustar el tratamiento, tanto el farmacológico como el no farmacológico. Las metas del tratamiento para los pacientes con EPOC estable se dividen en dos, en disminuir los síntomas y disminuir los riesgos. La primera pues consiste en aliviar síntomas, que mejore la tolerancia al ejercicio y que mejore el estado de salud. Y la segunda meta pues consiste en los siguientes puntos, que sería prevenir la progresión de la enfermedad y tratar las exacerbaciones, y de esta manera, o sea, tiene un impacto sobre la mortalidad. Entonces, como el primer punto sería identificar y disminuir la exposición a los factores de riesgo, los principales factores de riesgo que tenemos es, uno, el tabaquismo, que esta es una intervención clave que se debe de realizar en todos los pacientes, y no solamente, o sea, la web no solamente nos dice que en los pacientes con EPOC, sino más adelante veremos que en el algoritmo o los consejos que la GOL da para que deje o abandonen el hábito tabáquico es que en todos nuestros pacientes, sean pacientes que tengan diagnóstico de EPOC, que estemos sospechando EPOC, o en pacientes que no tengan EPOC, siempre intentar que abandonen el hábito tabáquico, porque es uno de los grandes factores de riesgos, tanto de progresión de la enfermedad como de riesgo para desarrollar esta. También contaminación, sin embargo, pues esta es es un tema difícil, porque aquí es la combinación de políticas de salud pública a nivel local y a nivel nacional, lo cual pues es bastante complicado y no siempre se logra. Y por último, tratar de identificar aquella exposición a factores de riesgo ocupacionales. Aunque esto igual puede llegar a ser difícil, porque pues no siempre, pues bueno, sobre todo tal vez podríamos hacerlo en los pacientes que trabajan en fábricas, en donde hay como pues más o menos aerolización de partículas muy pequeñas, que las partículas pequeñas que logran llegar a los alvéolos y son las que afectan los alvéolos o que pueden causar inflamación y posteriormente un proceso de fibrosis, y pues o sea, con mucho tiempo de exposición posteriormente pueden terminar en alguna patología pulmonar, son aquellas que miden menos de 2.5 micropartículas. Microgramos, perdón. Ya no sé qué estoy diciendo. Bueno, luego, el tabaquismo, como les decía, en todas las visitas debemos otorgar consejería para abandonar este hábito, y existe una fuerte relación dosis-respuesta entre la intensidad de dependencia al tabaco y la efectividad y constancia de la consejería. Es decir, que entre nosotros mayormente insistamos a que a nuestro paciente intente abandonar el hábito tabaco, tenemos mayor posibilidad de lograr esta meta. Y existen tres tipos, perdón, aquí me equivoqué, es individualizado. Existen tres tipos de consejería. El primero es el individualizado. El segundo es conseguir un apoyo social mediante sus familiares y amigos, es decir, intentar contactar a la familia, bueno, que yo creo que sería más fácil a la familia que a los amigos.
y igual explicarles la importancia de abandonar o de que el paciente abandone el hábito tabáquico. Y por último, los grupos de apoyo, que también se ha visto que tienen una muy buena respuesta a este tipo de terapia. La primera línea de tratamiento está, o la que nos recomienda la GOLD, es bupropión, goma de nicotina, el inhalador de nicotina y spray nasal de nicotina. Y estas son las estrategias que nos propone la guía para ayudar al paciente a dejar de fumar, y está compuesta de 5 como steps. El primero es preguntar, como les decía, preguntar en todas las consultas sistemáticamente para tratar de identificar a todos los fumadores. Entonces, a todos los pacientes, y en cada consulta debemos de preguntar si fuman o no fuman. Ese es el primer paso. El segundo paso sería aconsejar, y esto, pues aconsejarles que dejen de fumar, que abandonen el hábito tabáquico e intentar que sea una manera clara y personalizada para que nos entiendan. También, o sea, y esto de que a todos y a cada uno de los pacientes tiene que ver con algo que dice la guía, que nos dice que justo entre más repetitivos seamos, mayor probabilidad tenemos de lograr el objetivo. El tercer paso sería evaluar. Si esto consiste en determinar la voluntad y o deseo de los pacientes, o si tienen en deseo de abandonar el hábito, e intentar que lo hagan, y lo podemos hacer con una pregunta, aunque es muy difícil, ¿no? O sea, ¿usted estaría dispuesta a intentar dejar de fumar en este momento? Y ya, pues lo más probable es que te digan que no, pero la siguiente pregunta sería, ¿cómo usted estaría dispuesto como intentar abandonar el hábito en los siguientes 30 días, o en el siguiente año, o en algún momento de su vida, y posteriormente ir acortando estas metas? Pues les debemos de ayudar a que logren este objetivo realizando un plan, dándole tratamiento, dándole consejería o apoyo psicológico, o derivándolo a alguien que lo pueda ayudar, tanto en todo el proceso como en el en el proceso y posterior a que ya lo logró, porque es muy frecuente que los pacientes tengan recaída. Y por último, pues organizar un programa de visitas de seguimiento, y estas, bueno, pueden ser en persona en cada consulta o incluso por teléfono. Respecto a la vacunación, las dos vacunas que principalmente nos recomienda la guía son las siguientes, que es la influenza, y esta vacunación puede disminuir el riesgo de una enfermedad grave y o muerte en los pacientes con EPOC, y también se ha visto que disminuye el número de exacerbaciones en los pacientes. La segunda es la vacuna antineumococo, que esta se recomienda para todos los pacientes mayores de 65 años, y, pero también la de 23 se recomienda para aquellos pacientes jóvenes que tienen EPOC con comorbilidades, incluidas las enfermedades cardíacas y las pulmonares, ya que disminuyen el riesgo de exacerbaciones. Y por último, la tercera recomendación que emite es las guías, es que si aquellos pacientes que no se hayan vacunado con TDPA en la adolescencia, podemos completarles el esquema pues ya cuando tengan su diagnóstico de EPOC, o cuando estén diagnosticados con EPOC. Bueno, el tratamiento farmacológico consiste en lo siguiente: los broncodilatadores, que nos ayudan a aumentar la FEV1 y o cambian otras variables espirométricas, tienden a disminuir la hiperinflación dinámica, que esto tiene que ver con el proceso de la fisiopatología, y los pacientes con EPOC de por sí tienen inflamadas las vías aéreas, pero cuando tenemos una exacerbación, o con la progresión de la enfermedad, empieza a haber mayor inflamación de las vías aéreas, de manera que hay obstrucción. Entonces, entra el aire de una manera, pero no sale la misma cantidad, y por eso existe esta hiperinflación, que se le llama hiperinflación o fenómeno de hiperinflación o hiperinflación dinámica.
Y bueno, también los broncodilatadores tienen como objetivo mejorar el desempeño durante el ejercicio. Otro pilar de tratamiento son los corticosteroides inhalados, los antibióticos y otros, ¿no? Como oxigenoterapia y otros tipos de soporte ventilatorio, rehabilitación y en algunos casos muy específicos, el tratamiento quirúrgico. Respecto a los beta-2 agonistas, pues solo a manera de recordatorio, el mecanismo de acción es relajar el músculo liso de la vía respiratoria, estimulando los receptores beta-2 adrenérgicos. De esta manera van a aumentar el AMP cíclico y hacen un antagonismo al músculo y de esta manera impiden que haya broncoconstricción. Existen dos tipos, los de corta acción, que son los SABA, y estos aproximadamente duran de 4 a 6 horas, y los de acción larga, que son los LABA, estos duran 12 horas aproximadamente o más horas. Dentro de este grupo tenemos al formoterol, al salmeterol, y respecto, o sea, en este subgrupo, en los LABA, se ha visto que mejoran significativamente la FEP. No, perdón, tenemos una interrupción. Ay, perdón, tuvimos una interrupción. Sí. Bueno, entonces veremos que dentro de los grupos de los LABA, los de acción larga, estos mejoran significativamente la FEP1, el volumen pulmonar, disminuyen la disnea, mejoran el estado de salud, disminuyen la tasa de exacerbaciones, el número de hospitalizaciones. Sin embargo, no nos ayudan a disminuir mortalidad y o progresión del deterioramiento de la función pulmonar. Dentro de los efectos adversos tenemos que tienen taquicardia sinusial, temblor e hipocalemia, ya que son traslocadores de potasio. Ay, ya se trabó. Bueno, en el otro grupo de los broncodilatadores, en el segundo grupo, tenemos a los anticolinérgicos y estos, bueno, bloquean los efectos de broncoconstricción de la acetilcolina en los receptores M3 expresados en la musculatura o en el músculo liso de la vía respiratoria. Y igual tenemos dos tipos, los de corta acción, como el hiperatropio y el oxitropio, que no estoy segura que en México tengamos el segundo, y los de larga acción, que duran más de 12 horas. Y dentro de estos tenemos, o el mayor representante es el tiotropio. Igual mejoran el estado de salud, la efectividad de la rehabilitación pulmonar y disminuyen la tasa de hospitalizaciones relacionadas a exacerbación. Dentro de los efectos adversos tenemos que pueden causar sequedad de boca, síntomas urinarios y sabor metálico en la boca. Sin embargo, los efectos adversos son más raros, o es más raro que los ocasionen que los de los beta-2 agonistas. Estas son las recomendaciones que emite la guía respecto a los broncodilatadores. Nos comenta que los broncodilatadores inhalados son primordiales en el manejo de los síntomas de EPOC
y frecuentemente recetados bajo la meta de 1, prevenir y o disminuir los síntomas. Esto con una evidencia clase A, es decir, que se sacó de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? El uso regular o por razón necesaria de los SABA o LABA ayudan a mejorar la FEV1 y los síntomas, y la combinación de SABA más SAMA es superior que cada uno de ellos por separado, ya que mejoran la FEV1 y los síntomas. Los LABAs y LAMAs mejoran significativamente la función pulmonar, disnea, el estado de salud y disminuyen la tasa de exacerbaciones. Los LAMAs tienen mayor efecto disminuyendo las exacerbaciones en comparación con los LABAs, y también disminuyen el número de hospitalizaciones relacionadas a exacerbaciones. Y la combinación LABA-LAMA mejora la FEV1 y disminuye los síntomas comparada con la monoterapia. El tiotropio mejora la efectividad de la rehabilitación pulmonar y mejora el rendimiento físico. De hecho, este es como el único fármaco que menciona en la guía que nos ayuda a mejorar la rehabilitación pulmonar. Todos los demás, bueno, no solo, ¿no? Nos ayudan a síntomas y a disminuir hospitalizaciones, pero el tiotropio ayuda o puede ser, también nos puede ayudar a mejorar el rendimiento físico y la tolerancia al ejercicio. Y respecto a la teofilina, pues que es una metilxantina, pues tiene un efecto modesto en disminuir los síntomas, sin embargo no están tan recomendadas o todavía se necesita mayor evidencia. La combinación de los broncodilatadores que podemos hacer es formoterol tiotropio, y se prefiere utilizar un LAMA, ya que este tiene mayor efecto en la calidad de vida comparada con el placebo o por fármacos individuales en los pacientes. También se recomienda más en aquellos que tienen mayor sintomatología al inicio. Y la combinación de broncodilatadores de larga acción es más efectiva que la monoterapia. Sin embargo, bueno, en las poblaciones con gran riesgo de exacerbaciones, que están definidas como aquellas que tienen más de 2 exacerbaciones y o una hospitalización en el año previo, se recomienda la combinación de un LABA con un inhalador de corticosteroides o corticosteroides inhalados, ya que disminuyen el número de exacerbaciones. Sin embargo, se ha visto que esta combinación tiene mayor riesgo de ocasionar neumonías. Y los agentes antiinflamatorios que nos recomienda son los corticosteroides inhalados, que estos no solamente tienen beneficios sobre la FEV1, que estos solos no tienen algún beneficio sobre la FEV1 o la mortalidad. Sin embargo, combinados con algún broncodilatador, disminuyen la velocidad de pérdida de la FEV1. Y las combinaciones recomendadas son un corticosteroide inhalado con un LABA o la triple terapia. Sin embargo, a mayor dosis tenemos que se ha relacionado mucho que aumenta el riesgo de las neumonías. Otro agente antiinflamatorio son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, ya que estos mejoran la función pulmonar y disminuyen el número de exacerbaciones moderadas a graves. Y respecto a los antibióticos, estos, los que nos han recomendado son los siguientes: acitromicina, 250 miligramos al día o 500 miligramos 3 veces a la semana, o eritromicina, 250 miligramos 2 veces a la semana por un año. Y esto igual se ha visto, o respecto a los antibióticos, se ha visto que ayuden a disminuir el número de exacerbaciones al año. Hay algo como un poco o relativamente nuevo que están o que lo acaban de integrar a las guías, que es la cuenta de eosinófilos para intentar guiar lo que es el uso de corticosteroides inhalados. Esto salió de un estudio en donde el punto de corte fue justamente este número. Si tenemos mayor de 300 células o en el conteo por microlitro, se ha visto que los pacientes tendrán mayor o una respuesta buena al uso de los corticosteroides inhalados.
Y bueno, las combinaciones ya se las dije hace ratito. Los beneficios que tenemos son que disminuyen la tasa de exacerbaciones al año. Sin embargo, los eventos adversos es que aumentan la prevalencia de candidiasis oral, voz ronca, neumonías y rash cutáneo. Los pacientes que tienen riesgo aumentado de neumonía o aquellos que tienen mayor riesgo aumentado de desarrollar neumonía por el uso de estos fármacos son aquellos que tienen tabaco, que son o siguen fumando, que tienen una edad mayor a 55 años, que tienen historia de exacerbaciones o neumonía, un IMC menor a 25, pobre MMRC y o limitación severa al flujo aéreo medida por espirometría. Estos son los factores que se deben de considerar al iniciar. Las contraindicaciones solamente como importantes, aquellos que tengan neumonías de repetición o que tengan una cuenta de eosinófilos menor a 100 células por microlitro o aquellos que tengan historia de infección por micobacterias. En los pacientes donde están recomendados son aquellos que tienen factor de riesgo o que se consideran como de riesgo para siguientes exacerbaciones, que son los que hayan tenido en el año previo 2 exacerbaciones moderadas o en los años previos 2 exacerbaciones por año, que tengan una cuenta de eosinófilos mayor a 300 células por microlitro, ya que se ve que en ellos tienen una buena respuesta al tratamiento, y que tengan historia de asma o asma concomitante. El uso adecuado de los inhaladores, como les decía, es importante que todas las visitas debemos de educar y entrenar, reevaluar y siempre individualizar qué inhalador o qué tipo de inhalador le vamos a dar al paciente de acuerdo al acceso a esto, a los costos, a la habilidad y a la preferencia del paciente. Esto es como lo más importante de toda la clase, que es el esquema que nos pone las guías GOLD, que de acuerdo al fenotipo, a la clasificación, es el tratamiento que nos recomiendan. En el grupo A, vemos que la primera línea son los broncodilatadores. En el B, podemos utilizar broncodilatadores de larga duración, ya sea un LABA o un LAMA. En el C nos recomiendan el LAMA y en el D un LAMA, si no hay mejoría de los síntomas, un LAMA o un LABA. Y esto, si tienen un CAT sobre todo o mayor a 20, o sea que están muy sintomáticos, y considerar la combinación de un LABA más un corticosteroide inhalado cuando la cuenta de eosinófilos es mayor a 300. Y como siempre, se debe de revisar primero los síntomas, sobre todo aquellos, estos principales síntomas, disnea y número de exacerbaciones o frecuencia de exacerbaciones, valorar la técnica de inhalación y adherencia al tratamiento, también valorar si está teniendo adherencia al tratamiento o al abordaje no farmacológico y por último ajustar, escalar, cambiar de dispositivo de inhalación o desescalar de acuerdo a las necesidades del paciente. El seguimiento del tratamiento lo vamos a realizar de la siguiente manera. Si la respuesta al tratamiento inicial es adecuada, pues lo mantenemos. Y si no, consideramos el rasgo característico y lo tratamos, que los rasgos o el síntoma característico puede ser disnea o exacerbación. Y posteriormente lo mismo, tenemos que evaluar la respuesta al tratamiento, ajustar y revisarlo. Respecto a disnea, tenemos que podemos iniciar con un LABA o un LAMA. Si no tiene respuesta o una adecuada respuesta, pues agregarle o hacer la terapia combinada con un LABA y un LAMA. Y posteriormente podemos considerar, o si tiene más de 300 o tenemos que es un paciente que tiene más de 300 células en la cuenta de eosinófilos, podemos considerar el uso de un corticosteroide. Y si este paciente además no responde a esa doble terapia con el corticosteroide, podemos utilizar la triple terapia con un LABA, un LAMA y un corticosteroide. Y respecto a las exacerbaciones, pues vemos que lo primero igual es un LABA o un LAMA. Y aquí lo divide en dos, igual lo mismo, si el paciente tiene más de 300 células por microlitro, pues puedes considerar, si no responde a la primera o a la monoterapia, agregarle el corticosteroide al LABA.
y si no, pues lo mismo, triple terapia. Y si no tenemos el conteo de eosinófilos, lo que nos recomiendan pues es solamente el ABA y el AMA. El tratamiento no farmacológico consiste en los 4 puntos, que es la educación del autocuidado, oxigenoterapia, que tiene sus indicaciones específicas, soporte nutricional solo para aquellos pacientes que se encuentren malnutridos. Se recomienda que les ayudemos con apoyo nutricional a suplementar o intentar llevarlos a un peso ideal, y pues la rehabilitación idealmente tendría que ser para todos, pero si no, pues por lo menos para estos grupos, que es el grupo B, el C y el D. Y respecto a la oxigenoterapia, vemos que las indicaciones son 2, que la presión parcial de oxígeno sea menor a 55, o que la saturación sea menor a 88. La segunda indicación es que la presión parcial de oxígeno esté entre 55 y 60, o que la saturación de oxígeno sea de 88%, pero que el paciente tenga como datos de descompensación, o sea, que ya tenga hipertensión pulmonar, que tenga edema periférico, datos de insuficiencia cardíaca o policitemia con un hematocrito mayor a 55. Y si vamos o decidimos utilizar oxigenoterapia, la meta de tratamiento debe de ser mayor a 90%, y con esto revalorar. Y con esto posteriormente revalorar después de 60 a 90 días con una gasometría sin oxígeno. Y es lo mismo, si considerar estas dos, si siguen nuestro paciente con alguna de las dos indicaciones, bueno, pues seguir con el oxígeno. Y también la otra cuestión o el otro punto para revalorar es ver si la cantidad de oxígeno que estamos prescribiendo es la adecuada. Y pues, bueno, esta es un pequeño apartado que pone las guías respecto al tratamiento quirúrgico, y sobre todo se ofrecen a aquellos pacientes con EPOC avanzado en los que aún o a pesar de un tratamiento médico adecuado, la respuesta o la respuesta al tratamiento sigue siendo pobre. Y sobre todo estas técnicas van dirigidas a disminuir la hiperinflación refractaria, intentar optimizar el tratamiento médico para intentar disminuir el volumen pulmonar y de esta manera disminuir el atrapamiento aéreo. Se puede hacer por medio de colocación de válvulas endobronquiales, coils pulmonares, ablación térmica o bulectomía en aquellos pacientes que tengan bulas grandes, ya que, como nos explicaba Mari en su clase, pueden causar un neumotórax. Y en algunos pacientes puede estar indicado el trasplante pulmonar. Aquellos criterios para indicar o referir al paciente a trasplante pulmonar es los que tienen un índice de Bode de 5 a 6, una presión parcial de CO2 mayor a 50 o una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, con una FEV1 predicha menor del 25%, entre otros, ¿no? Esos son como los principales. Bueno, esto es como más o menos lo mismo. Bueno, ahora vamos a pasar al manejo de las exacerbaciones de EPOC. Pues primero definir qué es una exacerbación de EPOC. Esto es que el paciente tenga empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que resultan o que necesite aumentar la terapia inicial para mejorar la sintomatología. Vemos que las exacerbaciones tienen un impacto negativo en el estado de salud, en la tasa de hospitalizaciones y readmisión hospitalaria, y se asocian a una progresión de la enfermedad. El que nuestro paciente tenga una exacerbación predispone o tiene un riesgo relativo de hasta 4.3 para que pueda tener otra exacerbación. Y usualmente se asocia a un aumento en inflamación de la vía aérea, producción de moco y atrapamiento aéreo. Los síntomas cardinales es que el paciente empeore la disnea, empeore el esputo, tanto el volumen como su purulencia, y empeore la tos, o sea, porque ya vemos que en los pacientes con EPOC pues van a tener estos síntomas. Sin embargo, una exacerbación es que empeoren estos síntomas basales.
Los desencadenantes o exacerbantes son los siguientes. Las infecciones, se ha visto que hasta en un 80% de los pacientes son los que causan una exacerbación. Dentro de estas, 50% se van a deber a virus, principalmente rinovirus, y el 40% y el 30% restante se deben a una infección bacteriana. Contaminación, por eso es importante la vacunación, para intentar como disminuir ese riesgo. Contaminación, que aquí pues no podemos determinar o hacer mucho con las personas, y incluso se ha visto que los cambios de temperatura ambiental también pueden inducir exacerbaciones o aumentar la severidad de estas. La duración aproximadamente de una exacerbación es de 7 a 10 días y se ha visto que aproximadamente a las 8 semanas el 20% de los pacientes no ha recuperado el estado de la pre-exacerbación, es decir, como su estado basal. También, como les decía, son pronósticos, pero también son predictores. En respecto a lo pronóstico, queremos decir que contribuyen a la progresión de la enfermedad, aumentan la susceptibilidad a otra exacerbación. Y respecto a los predictores, pues hay números, estos van a ser el número de exacerbaciones el año previo, aumentan en la tasa, también un aumento en la tasa de la arteria pulmonar aorta, que esta se considera mayor a 1, ya es un predictor para que el paciente pueda tener otra exacerbación, así como si nosotros vemos por un estudio de imagen, ya sea una tomografía, idealmente engrosamiento de la pared de la vía aérea, así como también entre mayor porcentaje de enfisema es más probable que nuestro paciente desarrolle una exacerbación. La clasificación de la gravedad es la que propone las guías es la siguiente: aquella que no tiene falla respiratoria aguda, aquella que tiene una insuficiencia respiratoria aguda pero que no amenaza la muerte, y aquella que tiene una insuficiencia aguda con amenaza de muerte. Y se caracterizan por lo siguiente: una frecuencia respiratoria, la primera una insuficiencia respiratoria aguda con frecuencia respiratoria de entre 20 y 30, sin uso de músculos accesorios, sin alteración del estado mental, que mejora con máscara Venturi con un FiO2 de 28 a 35%, y que no incrementa o que no hay hipercapnia o no incrementa la hipercapnia que ya tiene el paciente. La insuficiencia respiratoria aguda con amenaza de muerte es aquella en donde tenemos frecuencia respiratoria mayor a 30, que ya tiene uso de músculos accesorios, pero que esta sí mejora con mascarilla tipo Venturi, con FiO2 de 25 a 35%, y aquí sí vamos a tener incremento de la hipercapnia, comparado con el basal o una PSO2 de 50 a 60 milímetros de mercurio. Y aquella insuficiencia respiratoria con amenaza de muerte, pues es la que no va a responder a esta terapia, a mascarilla con Venturi, o que requiere más de 40 de FiO2 para responder, o que la presión parcial de CO2 tenga más de 60 milímetros de mercurio. Otra clasificación que nos propone la guía es esta, sin embargo, pues es una clasificación que es en retrospectiva, por lo tanto, pues su uso no es pues no tiene mucho uso, ¿no? O sea, porque lo hacemos ya después de que tratamos al paciente, exacto. Entonces, igual leve es aquel que responde con broncodilatadores de corta duración, moderado es aquel que responde con broncodilatadores de corta duración más antibiótico y o corticosteroides orales o sistémicos, y el grave es aquel que vamos a hospitalizar. Sin embargo, bueno, esto pues sí es lo importante: a quién voy a mandar a casa y a quién voy a dejar en observación por lo menos, ¿no? Pues aquel paciente que tenga síntomas severos definido como una insuficiencia respiratoria aguda con amenaza de muerte, aquel en donde tenga inicio de síntomas nuevos o falla terapéutica al tratamiento inicial que le damos en el departamento o en el servicio de urgencias, o aquel paciente que tenga comorbilidades graves. Comorbilidades graves, lo que define la GOLD es aquellos que ya tienen alguna otra alteración pulmonar, además del EPOC, o que tienen también ya una cardiopatía.
o aquel paciente que tiene una red de apoyo ineficiente. Por ejemplo, no vamos a mandar al viejito que vive en un asilo a su casa, porque pues probablemente ni siquiera estén al pendiente de, bueno, de él, o sea, porque, o sea, ni siquiera estén pendiente de él, y esto disminuye que pues regrese peor, ¿no? O aumenta la probabilidad de que este paciente regrese peor. Y tampoco vamos a mandar a aquel paciente en donde que tiene poco acceso, o sea, que está muy lejos de los servicios de salud, porque si no tiene una respuesta favorable, pues de aquí a que llega al hospital, también puede empeorar o ser peor. Y estos son los puntos claves respecto al tratamiento de las exacerbaciones. Con nivel de evidencia C, pues se recomiendan que en los pacientes se tienen que, con todos los pacientes que lleguen al departamento con una exacerbación, se tienen que ocupar los SABAs, más o menos un anticolinérgico de acción corta. Con un nivel de evidencia A, tenemos que utilizar los corticosteroides sistémicos, ya que van a mejorar la función pulmonar y disminuyen el tiempo de recuperación y o hospitalización. La duración aproximadamente de los corticosteroides sistémicos tiene que ser de 5 a 7 días. Los antibióticos también vemos que disminuyen el tiempo de estancia y el riesgo de una recaída temprana, también como falla el tratamiento inicial y el tiempo de hospitalización. Sin embargo, los antibióticos no se los tenemos que dar a todos, sino tienen su indicación precisa. Justamente solo en aquellos pacientes que estemos sospechando que la causa de exacerbación se deba a una infección bacteriana, ¿no? Porque pues si es viral, pues da lo mismo, o sea, no le vamos a dar antibiótico a algo viral. Y las metiljandinas no están recomendadas en los pacientes con una exacerbación de POC. Respecto a la ventilación mecánica no invasiva, debe ser el primer modo o es así de las principales indicaciones de uso de la ventilación mecánica no invasiva y debe ser el primer modo de ventilación que utilicemos en el paciente con una exacerbación de EPOC e insuficiencia respiratoria aguda, ya que disminuyen el trabajo respiratorio y la necesidad de intubación, así como el tiempo de estancia intrahospitalaria, y se ha visto que aumentan la supervivencia. Bueno, los broncodilatadores no debemos de utilizar nebulizaciones continuas, sino lo que debemos de hacer es de los broncodilatadores de corta acción, darle 1 a 2 disparos cada hora, esto las primeras 2 horas, y posterior dar esto por 3 dosis, y posterior dar de 2 a 4 horas de acuerdo a la respuesta del paciente. Y durante este tratamiento que agreguemos, nunca debemos de suspender el tratamiento de base del paciente, es decir, el paciente debe de continuar con su tratamiento de base y además darle como estos rescates. Los esteroides sistémicos, como ya les había comentado, tienen pues varios beneficios en las pacientes que tienen una exacerbación. El fármaco que se recomienda es prednisona vía oral, 40 miligramos cada 24 horas, y esto por 5 días. Y bueno, la efectividad respecto a oral e intravenoso, pues es la misma, no hay diferencia entre estas dos vías. Y bueno, aquí las recomendaciones o como las guías que nos dicen los antibióticos respecto a los antibióticos. Solamente darlos en aquellos pacientes que tengan signos de una infección bacteriana evidente, y esto, o sea, lo que dicen las guías GOLD, aquí la verdad es que yo tengo mis dudas, es que si vemos un esputo purulento, o sea, solamente por el color, la sensibilidad es del 94.4% y la especificidad es del 52%. Sin embargo, bueno, a mí me parece un poco riesgoso solamente guiar o el dar antibióticos por el color del esputo, pero esa es la recomendación que emite las guías. También otro que ponen que hay mucha controversia es en respecto a la procalcitonina y la proteína C reactiva, que solamente nos dicen como que podemos igual sumarlas a la coloración, sin embargo, igual ellos dicen que sigue o que necesitan mayor estudios para emitir una recomendación formal. Y bueno, los beneficios de los antibióticos, pues es que justo disminuyen el riesgo de mortalidad en 77%, en 53% disminuyen la falla al tratamiento y en un 44% disminuyen la purulencia del esputo. La duración de los antibióticos tiene que ser por 5 a 7 días, no más, o sea, 5 a 7 días.
Y de inicio se tiene que utilizar, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico o un macrólido o una tetraciclina. Sin embargo, lo mismo, lo tenemos que tomar, o sea, iniciar empíricamente estos antibióticos o alguno de estos antibióticos, sin embargo, intentar siempre tomar un cultivo y posteriormente guiar el tratamiento de acuerdo a la sensibilidad, bueno, al microorganismo que salga y a la sensibilidad de este. Respecto al soporte ventilatorio, tenemos que hay cuatro, hay cuatro pilares que, bueno, primero la ventilación mecánica no invasiva, que dentro de esta tenemos las puntas nasales y las puntas de alto flujo, y bueno, también una mascarilla Venturi, así como la ventilación mecánica invasiva. La meta en la oxigenoterapia tiene que ser de 88 a 92%, y esto, o sea, no debemos de llevar a nuestro paciente a más de esta meta. Eso es importante, no podemos tener al paciente con más del 92%, porque estos pacientes están acostumbrados a tener una mayor concentración de CO2, y si no podemos ocasionar lo que se llama el efecto de Haldane, que si nosotros le damos, o sea que en estos pacientes lo que hacen un cambio entre cuál va a ser el trigger para la ventilación. Entonces, si nosotros aumentamos la cantidad de oxígeno en estos pacientes, pues disminuimos como justo el desencadenante que nos va a llevar a la respiración. Por eso es importante llevar la meta solamente de 88 a 92%. Y bueno, según, o sea, hay un estudio que nos dice que la gasometría venosa es igual de eficaz que una gasometría arterial para valorar el bicarbonato y el pH. Sin embargo, como veremos al final, la recomendación final es que tomemos gasometrías, o sea, todavía, o para guiar el tratamiento, sí, o sea, no ponen a una gasometría venosa. Y bueno, igual, la ventilación mecánica no invasiva siempre se prefiere sobre la invasiva, ya que mejora la oxigenación, así mejora o disminuye la acidosis, aumentando, esto lo logra aumentando el pH, disminuyendo la presión parcial de CO2. También se disminuye el riesgo de neumonía asociada a una ventilación mecánica, la estancia hospitalaria, las tasas de mortalidad y pues, las tasas de que nuestro paciente llegue a una intubación. Las indicaciones de cada una son las siguientes. Respecto a la ventilación mecánica no invasiva, como les decía, o sea, es lo primero que tenemos que ocupar en el paciente siempre que llegue una exacerbación con insuficiencia respiratoria aguda. Como primero es utilizar una ventilación mecánica no invasiva. Y las indicaciones es aquel paciente que tenga una presión parcial de CO2 mayor a 45 con un pH menor a 7.35, o sea, una acidosis respiratoria. O aquel paciente que tenga disnea severa con signos clínicos de fatiga muscular, es decir, si no tenemos una gasometría a la mano, pues podemos utilizar la clínica, ¿no? Si vemos aquel paciente con uso ya de músculos accesorios que tenga retracción de los arcos intercostales o los músculos intercostales o movimiento paradójico del abdomen. Y bueno, también en aquel paciente que ya iniciamos tratamiento y no tiene una respuesta o sigue teniendo hipoxemia persistente, pues ya tenemos indicado utilizar ventilación mecánica no invasiva. Respecto a la ventilación o las indicaciones de ventilación mecánica invasiva son las siguientes: aquel que no tolera una ventilación mecánica invasiva o que tiene o que tuvo fracaso a esta, que está en estado postparo, ya sea respiratorio o cardíaco, en aquel que tenga disminución del estado de conciencia o agitación psicomotora que no podemos controlar, que tenga vómito persistente, que no podamos o que seamos incapaces de remover todas las secreciones respiratorias y que pues estas ocasionan mayor riesgo de obstrucción en la vía aérea, que nos causen, o aquel que esté con inestabilidad hemodinámica severa, y en las guías las definen como en el que ya usemos vasopresores que no tengan respuesta a fluidoterapia, y hipoxemia que amenace la vida. Las indicaciones o las recomendaciones para que el paciente sea admitido a la unidad de cuidados intensivos es aquel paciente que tiene disnea severa a pesar de
o disnea parcial a pesar de ya haber iniciado un tratamiento inicial, que tengan cambios en el estado mental, que tengan hipoxemia persistente o empeoramiento de esta, definida como una presión parcial de oxígeno menor a 40 y o una acidosis respiratoria grave, definida como con un pH de menor a 7.25 a pesar del uso de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva. Aquellos que ya hayamos tenido que utilizar una ventilación mecánica invasiva, y igual con inestabilidad hemodinámica, esos pacientes idealmente los debemos de presentar a la unidad de cuidados intensivos, pues que no los acepten ya es otra cosa. Y pues por último solo les quería presentar esto. Son las recomendaciones o como el qué hacer en los pacientes que tienen COVID y que tienen EPOC. Y como vemos, o sea, realmente no cambia nada, o sea, las recomendaciones respecto al manejo de un paciente con COVID y no COVID, perdón, con EPOC y no EPOC, pues son muy parecidas. Pues nada, esto se los dejo para que lo chequen en su casa con calmita. Entonces, sería todo. Hola, Elena, ¿le puedes poner al principio de tu presentación? ¿Tienen alguna duda? ¿Me escuchan? Sí. ¿Le puedes poner al principio de tu presentación? Sí. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Bueno, es que ayer nos había comentado que nos iba a dar unas cosas de espirometría. Sí, quizá no me dé tiempo porque son las 8. Pero es que quería estaba esperando a que terminara todo para hacer énfasis en algunos puntos. Entonces, ¿puedes poner tu presentación? Hola. Perdón, es que no escuchábamos. Que si puedes poner tu presentación. Sí, perdón. Sí. Es que voy a ir como haciendo algunos comentarios. Las guías GOL son americanas. Recordemos que la evidencia es igual en cualquier sitio en el que nos encontremos. Las guías habitualmente sí están y las recomendan. La diferencia entre, por ejemplo, una revisión sistemática que se hace, eso solo nos da evidencia. Una guía sí habitualmente nos da recomendaciones. Muchas de estas recomendaciones están adecuadas al medio en el que se aplican, ¿no? Por ejemplo, obviamente nuestro medio no es el mismo que el americano, pero sí nos sirven mucho como, para darnos una idea de cómo hacerlo y hacer como un consenso de qué es lo que se va a hacer. Si quieres, le puedes ir pasando. Nada más, me acuerdo que el primer punto que tocaste creo que fue lo de tabaquismo, ¿no? Nada más comentar que sí se tiene que hacer toda esta parte de la consejería. En cuanto al tratamiento farmacológico, por ejemplo, aquí en nuestro medio, o sea, si te das cuenta, incluso hay guías, hay unas guías mexicanas para el tratamiento de tabaquismo. Te ponen muchas opciones farmacológicas, pero la realidad es que en México tenemos disponibles muy pocas. Prácticamente solo son los parches de nicotina y bupropión. Lo que tenemos disponible, y hasta eso los parches de nicotina, que habitualmente son 2 marcas las que se tienen, a veces tampoco son tan fáciles de encontrar, incluso como así entre bromas se decía que es más fácil encontrar pues el tabaco que como tal el tratamiento para este. Entonces, aunque sí mencionan muchas opciones, está un poquito más reducido cuando intentamos llevarlo a la práctica clínica. Si quieres adelantarle un poquito. Igual y a la parte de la... ok. Ahora, esto de los broncodilatadores, de cómo se usan, puntos importantes. Si se dan cuenta, el tratamiento base para EPOC son los broncodilatadores, así como para asma son los esteroides inhalados, ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para EPOC te dice, como que la piedra angular es broncodilatadores
y hay algunas indicaciones en donde tú pudieses agregar esteroide inhalado. Pero bueno, la parte importante es que son broncodilatadores y es bien importante que sepamos que hay de acción corta y de acción larga y bueno, ahorita como ultra larga, ¿no? También me parece importante saber cuál es la vida media de estos para justo establecer cada cuánto se van a dar, porque es frecuente que en la práctica clínica veas que están administrados en un horario en el que no corresponde con la vida media del medicamento. Entonces, siempre también en general los de acción corta van a ser para rescate y en el caso de POC buscamos de acción larga. Incluso, por ejemplo, formoterol y salmeterol, que es más o menos cada 12 horas, no es tan común que lo utilicemos para asma. Casi siempre integramos otros medicamentos que tienen una vida media más larga, como de 24 horas, como es el bilanterol. Entonces, sí es importante conocer cada uno de estos medicamentos, en qué presentaciones se encuentran y cuáles son las opciones que tenemos para que se vayan como que familiarizando con estos. Y lo otro que comentabas de la técnica de inhalación, que también lo van a ver en asma, sí es también bien importante que sepan qué tipos de inhaladores existen. O sea, estos se clasifican en los inhaladores de dosis medida, en los de polvo seco, que a su vez pueden ser monodosis o multidosis, y los de niebla fina, que es el conocido como Respimat. Entonces, dependiendo del tipo de inhalador, es la indicación para el paciente. Ustedes se van a enfrentar cuando vean a un paciente que tal vez no tiene una adecuada coordinación. Los adultos mayores tienen a veces mucho este problema, o sea, específicamente enfocándome POC, muy probablemente vean pacientes, no sé, de 75 años con diagnóstico de POC y entonces tienes que decidir bien qué tipo de inhalador va a utilizar. En el caso de, bueno, los broncodilatadores pueden ser los agonistas beta 2 o anticolinérgicos. De acción corta sí nada más tenemos cipratropio acá en México, y los de acción larga, estos sí habitualmente casi todos se utilizan para EPOC, tiotropio, glicopirronio tenemos acá, clidinium también, umeclidinium también. Habitualmente hay algunas presentaciones que vienen solas o vienen combinadas, ¿no? Entonces, pero sí es importante establecer qué tipo de inhalador es el mejor para cada paciente. Si quieres, un poquito más adelante. Quizá en el cuadrito de... Bueno, esto de los eosinófilos ya se había descrito desde muchos años antes, yo recuerdo desde que era residente, pero es un poco reciente, quizá que lo agregan a estas guías, pero sí ya se venía hablando que era como un factor pronóstico para riesgo, por ejemplo, de exacerbaciones. Un poquito más adelante. Ok, entonces, incluso ustedes comentaban, la realidad es que para establecer el tratamiento, esto es lo que más se sigue, y si se dan cuenta está definido por síntomas y un poco por exacerbaciones, entonces se va a catalogar. O sea, cuando ustedes en la consulta vean a un paciente con EPOC, tienen que establecer en qué panel se encuentra. Entonces, panel A, y esto les va a servir porque de acuerdo a eso es el tratamiento inicial que van a dejar. Recuerden que se le va a dar seguimiento a este paciente y habíamos comentado que en el curso de su enfermedad pudiera cambiar de panel, es decir, que empezó en un grupo A y que, bueno, ahorita está más sintomático, ya está en el grupo B y que, bueno, pues va a requerir como algún cambio en el tratamiento. En términos generales, en el grupo A te sugiere un broncodilatador, que todavía no hay un consenso completamente establecido en que te dice que puede ser de corta acción, o sea, algo como PRN, es decir, porque si te das cuenta es un paciente poco sintomático y en teoría que no tiene tan afectada la función pulmonar. Entonces pudiera ser, o hay quienes, o sea, te sugieren que ya les dejes un broncodilatador de larga acción de manera definitiva. La diferencia con el grupo B es que ahí sí ya les tienes que dar tratamiento, y la controversia es si nada más les dejas uno o la combinación LABA-LAMA. La tendencia es dejar combinaciones,
La balama, bueno, luego viene el grupo C y el grupo D, que es como que el que más exacerba y está más sintomático, ahí pues ya te maneja esto de la triple terapia, que en nuestro medio también tenemos presentaciones que incluyen un LABA, un LAMA y el corticosteroide inhalado, ¿no? Y ahí también consideramos estos otro tipo de fármacos como el roflumilas, que también lo comentaste, que también tiene indicaciones específicas y que de preferencia tiene que ser administrado en un fenotipo bronquítico crónico, es decir, aquel que tiene mucha tos y expectoración. Y lo que describe es que pues disminuye el riesgo de exacerbaciones. Pero en lo que me quería centrar es, sí es muy importante este panel y de acuerdo a esto vamos a iniciar el tratamiento. Le puedes poner así como... Si quieres más, yo te digo ahorita. La oxigenoterapia. Entonces, oxígeno. De hecho, la indicación de oxígeno domiciliario casi siempre es desde años atrás bien establecido en estas guías en Gold. Y esta indicación la traspolamos a otro tipo de enfermedades respiratorias, es decir, específicamente de manera inicial fue para pacientes con EPOC, pero utilizamos prácticamente los mismos puntos de corte para el resto de los pacientes, es decir, intersticiales, pacientes con apnea del sueño o cualquier otra patología pulmonar. Entonces, este es no en agudo, sino para un paciente al que le vas a dejar oxígeno en casa, ¿no? Y la indicación de oxígeno, también hay estudios clásicos, uno es justo también de esto de MMRC, además de plantear la clasificación, también tiene un estudio en el que establecieron la terapia con oxígeno y hay otro que se llama NOT. De ahí viene la indicación clásica de 16 horas al día. Entonces, si tú revisas esos estudios, ellos publican sus curvas de supervivencia y ven cómo estas se separan justo en aquellos sujetos que utilizaron el oxígeno en más de 16 horas al día y en las que lo utilizaron menos de 16 horas al día. Ahora aquí, por ejemplo, tendríamos que evaluar qué tanta hipoxemia tiene el sujeto. Obviamente, por ejemplo, si desatura, no sé, al 80%, si le quitas el oxígeno, pues valdría la pena considerar que el uso de oxígeno sea de manera continua, ¿no? Pero bueno, en aquellos que estrictamente cumplen con este criterio de hipoxemia, para uso de oxígeno domiciliario se recomienda al menos 16 horas al día y es de las pocas cosas que se ha visto que tiene impacto en la supervivencia. No así, por ejemplo, el uso de broncodilatadores, pero el uso de oxígeno sí. Un poquito. Ok. Y en cuanto a las exacerbaciones, bueno, lo anterior, sí, muchas veces cuando un paciente se exacerba hay que identificar como el factor de riesgo y efectivamente el principal son infecciones y de las infecciones son un poquito más predominantes las virales, incluso un poquito más que las bacterianas. Es por eso que sí es importante establecer si el paciente requiere terapia antibiótica o no. O sea, no todos los pacientes van a requerir terapia antibiótica. Y lo que tú comentabas es, incluso independiente de lo que maneja esta guía, o sea, lo hemos visto en otras guías como de neumonía, o sea, habitualmente para la integración de una infección bacteriana, pues tomas en cuenta varios puntos, ¿no? No, además de la coloración de esputo, pues probablemente parámetros bioquímicos, otros parámetros clínicos, recordar que este tipo de pacientes, al menos con EPOC, muchas veces van a ser de edad avanzada y muchas veces en ellos pues las manifestaciones tanto clínicas como bioquímicas pueden ser no tan típicas, o sea, puede que no le ven tanto leucocitos, pero que sí tengan predominio en neutrofilia, o sea, van a ser como varios componentes que se van a requerir para establecer que hay una infección bacteriana o no. Radiológicamente también a veces te puede orientar. Un poquito más adelante.
Ahora, por ejemplo, esto es enfocado a exacerbación, ¿no? Esto es Lo que te sugiere la literatura es que te dice, en cuanto le sea posible al paciente, tienes que continuar con su terapia de EPOC. ujú, Habitualmente, por ejemplo, lo vas a tener con un lava-lama. Estos, los de larga acción, generalmente sí vienen en inhaladores, no vienen en presentaciones nebulizadas. Entonces, cuando ya les sea posible, hay que reiniciar el tratamiento. Ahora hay que recordar que estos pacientes, si tienen datos de, pues, de insuficiencia respiratoria aguda, pudieran no poder hacer la técnica de inhalación de manera correcta. No es que esté como contraindicado, porque me da la impresión que así se entiende, como que contraindicada las nebulizaciones. De hecho, en general, para todo, incluso también para exacerbación de asma, si tú necesitas, casi siempre para exacerbaciones, si lo que tú quieres es un broncodilatador, que habitualmente en este caso utilizarías uno de acción corta, o un esteroide para algo en específico, o sea, si tú tienes una administración correcta, son equivalentes tanto las nebulizaciones como los disparos que tú das en inhaladores de dosis medida. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, habitualmente en una exacerbación dejamos broncodilatadores de acción corta y en la medida en la que el paciente ya es posible que haga la técnica de inhalación, reinstauramos la terapia habitual. ok. Esto de los esteroides es muy importante. Sí se sugiere el uso de esteroides, un ciclo corto. De hecho, al principio estaban así en controversias y ciclos más largos, 14, 7, 5 días, casi siempre es así, 5 días, en una exacerbación. Lo que te sugiere casi siempre es la prednisona, pero pues a veces evalúas qué tienes como Sí. disponible. No. De hecho, vi que en las guías europeas existe, o sea, la recomendación sigue siendo como 14 días. Sin embargo, hay un estudio que dice que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el uso de 14 días versus 5 días. Sí, ya se han publicado varios y ya compararon como eso de los días y la recomendación más habitual ahorita es un ciclo más corto, ¿no? Y Sí. porque sabemos que también tienen efectos secundarios y todo eso. Y no hacen la diferencia, ¿no? En mortalidad y eso. Perdón, ahí, sí. Entonces, terapias. Es bien importante la oxigenoterapia. De hecho, también hay, por ejemplo, hay unas guías británicas que te especifican así cuáles son las indicaciones y las metas para uso del oxígeno. Ahora, esto tiene un fundamento, como tú comentabas, fisiológico, el mantener una meta. Eso de 88-92 es la meta de saturación en todos los pacientes con riesgo de hipercapnia. Unos son EPOC, pero otros que bien frecuente que suceda son pacientes con apnea del sueño. Entonces es bien importante lo que comentabas de no mantener una saturación por arriba de este punto, por lo que decías del efecto Haldane. Entonces habíamos comentado que el estímulo del centro respiratorio habitualmente es el CO2, o sea, ahorita todos estamos respirando porque nuestros niveles de CO2 le están diciendo a nuestro centro respiratorio que mantenga esa frecuencia respiratoria y ese volumen corriente. Sin embargo, en estos sujetos que ya tienen cierto grado de hipercapnia, uno de los estímulos es precisamente el discreto grado de hipoxemia con el que cursan. Entonces, sí, es cierto, si nosotros tumbamos ese estímulo y los tenemos saturando, sí, al 98%, pueden disminuir el estímulo del centro respiratorio y cada vez disminuir la frecuencia respiratoria y sabemos que esto está en relación con mayor aumento de PCO2, ¿no? Entonces, sí es bien importante. Los que más llegan a hacer esto son pacientes con EPOC y los de apnea del sueño. Entonces, a ellos, por ejemplo, no sé si les haya tocado ver que de repente los vemos, está saturando 90%, está bien, bastante bien. Ahora, otros recursos que tenemos con la parte de oxigenoterapia son, habíamos comentado, las puntas de alto flujo, ya está bien establecido que la primera indicación es para insuficiencia respiratoria tipo 1
Y así como esta es para la tipo 1, la no invasiva es para la tipo 2. Es por eso que tiene mucho uso en los pacientes con EPOC, porque es principalmente con ese, o sea, cuando cursan con exacerbación, generalmente van a tener hipoxemia, pero también hipercapnia. Entonces, de hecho, la primera indicación, la que tiene mejor nivel de evidencia para el uso de ventilación mecánica no invasiva, es la exacerbación de EPOC. Y de la exacerbación de EPOC nos podemos enfrentar a 3 escenarios. Te dicen, ok, te llega un paciente exacerbado con EPOC, ¿le pongo no invasiva o no se la pongo? Si te dice, si tiene, si es para prevenir la hipercapnia, no se la pongas. O sea, llega y tal vez está un poquito aumentado PCO2, pero el pH está bien. O sea, no tiene desequilibrio en la gasometría arterial. O sea, no te sirve para prevenir. Te sirve cuando ya tienes la acidosis respiratoria y es para una acidosis respiratoria de moderada leve. Si ya es grave, por ejemplo, un pH menos de 7.25, y también tiene sus indicaciones la no invasiva. Si ya tiene mucho deterioro del estado neurológico, o sea, ya no te va a servir. Y la no invasiva no es un sustituto de la ventilación mecánica invasiva, o sea, tiene indicaciones muy precisas. Si el paciente ya no es candidato a no invasiva, lo que sigue es la ventilación mecánica invasiva. Entonces, pero a muchos de ellos los puedes encontrar con datos de insuficiencia respiratoria, pero que todavía son candidatos a este tipo de tratamiento. Y la verdad es que es uno de los tratamientos que realmente puede tener un gran impacto en disminuir la mortalidad porque evitas las complicaciones de tener que intubar al paciente. Entonces, en aquellos pacientes bien seleccionados es una maravilla la ventilación mecánica no invasiva porque te evitas de todo lo demás, ¿no? Entonces, a ustedes yo creo que en piso de repente sí les ha tocado y sí les va a tocar que un paciente tenga no invasiva. Creo que sí es importante que se vayan familiarizando en la práctica con el uso, por ejemplo, de la interfaz, que vean cómo se coloca, que vean qué parámetros se tienen que utilizar. O sea, yo creo que ese es el provecho que tendrían que sacar de ahí de todas las guardias, ¿no? Si se decide la ventilación mecánica invasiva, también hay como puntos bien establecidos de cómo se tiene que manejar un paciente con obstrucción, o sea, ya sea asma, EPOC, entonces sí hay puntos específicos que se tienen que ir siguiendo. Si quieres siguiente, creo que... Ok, y bueno, pues lo de COVID, pues sí. Sí, no sé si tengan alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Pues nos vemos entonces el día lunes. Sí, hasta luego. Adiós, doctora, que tenga bonito día. Buen día.